¿Se ve bien? Sí, sí, doctor. Bueno, vamos a empezar el teórico de hoy, entonces vamos a hablar sobre lesiones de clase 3 de Black. ¿M? Son lesiones y, digamos, preparaciones y restauraciones de clase 3, teniendo en cuenta la clasificación de Black. Bueno, ¿qué objetivo nos trazamos para estos contenidos para que el alumno sepa o sea capaz de, primero que nada, identificar estas lesiones de clase 3, programar su tratamiento, elegir el material indicado y diferenciar las lesiones producidas por caries y por defectos congénitos o iatrogenia? ¿Sí? Es decir, este tipo de lesiones del sector anterior, eh, a medida que ustedes agudizan el ojo clínico, ¿no es cierto?, mediante la observación, porque lo importante son, dentro de la práctica, lo más importante es la observación clínica, lo que ustedes vean y puedan relacionar lo que el paciente les manifiesta de acuerdo a lo que ustedes observan. Siempre es importante que ustedes observen, analicen lo que observan y de acuerdo a las preguntas que le hagan a su paciente, ¿no es cierto? Tener en cuenta de qué se está hablando, de qué tipo de lesión y cómo se manifiesta, cómo se observa en la boca de nuestro paciente. Las lesiones de clase 3 y las lesiones de clase 4 generalmente son altamente visibles, es decir que con solo mirarle al paciente ustedes se van a dar cuenta que va a haber un cambio de coloración, una pérdida de sustancia. Entonces, a medida que ustedes van agudizando esa observación clínica, cada vez se van a ir familiarizando y observando este tipo de lesiones. A menos que estas lesiones sean estrictamente proximal, donde ya vamos a ver qué tipo de maniobras pueden realizar para poder identificar este tipo de lesiones. ¿Qué vamos a ver de estas lesiones de clase 3? La ubicación, donde se encuentran estas lesiones, la vamos a ver. La etiología, es decir, cuál es la causa más frecuente que se produce en estas lesiones. El avance de esta lesión, es decir, qué tejidos abarca y qué tipo de tratamiento. Y en cuanto al tratamiento, tener en cuenta desde justamente el diagnóstico, desde la observación clínica, cuáles son los pasos para tratar este tipo de lesiones, con qué vamos a eliminar la lesión y con qué vamos a restaurar para devolver esa forma o esa anatomía perdida de esa pieza dentaria. Entonces, para definir las preparaciones de clase 3, hablando de la clasificación de Black, que se realizan para restaurar lesiones que involucran las caras proximales de los dientes anteriores sin comprometer el ángulo incisal. Fíjense estas fotografías. Si bien son fotografías solamente para que ustedes tengan, digamos, una idea de este tipo de lesiones. Por supuesto que le faltan piezas dentarias, pero si observamos proximal de las piezas dentarias se van a dar cuenta que hay un cambio de coloración. No sé qué pasa con mi flechita del mouse. Ahí está. Fíjense esta lesión acá en distal del canino. Fíjense el cambio de coloración a simple vista que se observa en este sector, en la zona proximal. Fíjense esta otra imagen, ese halo amarillento y grisáceo que me está indicando que hay una lesión. Por eso vuelvo a repetir que estas lesiones son de fácil observación, de fácil identificación por ese cambio de color. El mismo paciente ya puede venir y decirle, doctor, acá tengo algo oscurito, tengo algo, a veces no está cavitado,
Entonces, por ahí cuesta un poco que el paciente se dé cuenta. Cuando está cavitado ya lo siente con la lengua, pero a nosotros como profesionales, a medida que vamos avanzando esa visualización, no se nos puede escapar este tipo de lesiones. Sí, cuando en algunas son estrictamente proximal, donde no se observa ningún cambio de coloración. Entonces, en cuanto a la etiología, hablamos de la ubicación, ¿no es cierto? Lo anterior, ahora hablamos de la etiología o de la causa. Generalmente son producidas por caries. Este tipo de lesiones son producidas por caries, es decir, estas lesiones generalmente se ubican un poco por encima del punto de contacto de las piezas dentarias del sector anterior, donde hay presencia de placa bacteriana, que primeramente hace una mancha blanca, ¿no es cierto? Una primera manifestación de la caries, y luego avanza, si esto no se resuelve, en una lesión de caries. Defectos congénitos serían aquellos casos cuando estamos trabajando en un diente vecino a la pieza dentaria y sin querer tocamos con algún instrumento rotatorio, con el esmalte, y se inicia con eso una lesión de caries. En esos casos sería cuando trabajamos, supongamos, como en la foto anterior, trabajamos en la pieza número 11 y no ponemos una protección, una matriz que proteja al diente vecino, y estamos con un diente sano, supongamos en este caso, y sin querer mostrando, no usamos esa matriz protectora, que generalmente nosotros le hacemos utilizar una matriz metálica, toca el esmalte y se produce una iatrogenia en ese esmalte que puede terminar luego en un nicho ecológico, produciendo luego un inicio de caries. Y bueno, eso es el caso de iatrogenia. Y los defectos congénitos, que podrían ser algunos defectos que se producen, ¿no es cierto?, en el desarrollo tanto del esmalte como de la dentina, en alguna amelogénesis imperfecta, una dentinogénesis imperfecta, una falla en la mineralización de los tejidos cuando se forman. ¿Cómo podemos clasificar a estas lesiones? Pueden ser simples, cuando son estrictamente proximal, es una lesión pequeña; compuesta cuando son proximolares o próximos palatina, son cavidades medianas; y complejas cuando abarcan no solamente la superficie proximal, sino ambas superficies libres. Próximo vestíbulo palatino, proximal con cola de Milano, que bueno, esa es una clasificación que se hacían antes las de cola de Milano, pero que por ahí pueden encontrarse todavía con esa clasificación. Esa cola de Milano se trabajaba, se hacía como una llave en la superficie palatina, como para retener el material, pero como ustedes saben, con las técnicas adhesivas no es necesario, digamos, hacer ningún tipo de retención. Entonces, directamente trabajamos con los sistemas adhesivos, acondicionando los tejidos, tanto esmalte como dentina, y haciendo una correcta técnica adhesiva. En el caso de estrictamente proximal, esto es muy importante que ustedes sepan, porque por ahí son las lesiones que más cuestan encontrar. Afectan solamente la cara proximal, como su nombre lo indica, se localizan en el punto de contacto o gingivalmente a este punto de contacto, se lo detectan por transiluminación o por radiografía, rara vez clínicamente, y el acceso es por vestibular. Bueno, ahora bien, analicemos cada situación. Si nos presenta una lesión estrictamente proximal, podemos valernos de algunas maniobras como para identificar. A lo mejor tenemos clínicamente una papila que se encuentra inflamada y nos llama la atención de por qué esa papila se encuentra inflamada. Observamos la superficie proximal, tenemos duda entre si es una mancha o es una cavitación. Entonces lo que podemos hacer es
pasar un hilo dental, hacer pasar por esta superficie interproximal, y si ese hilo aparece en forma deshilachada es porque estamos en presencia de rugosidades o anfractuosidades en el esmalte y podríamos estar en presencia de una lesión proximal. Sacamos una radiografía y confirmamos que ustedes saben que para que se observe radiográficamente debe tener un porcentaje importante de avance a nivel del esmalte. Entonces, podemos observar, podemos saber también que estas lesiones pueden abarcar solamente esmalte o esmalte y dentina, ¿sí? ¿Y por qué decimos que el acceso es por vestibular? Esto es importante que tengamos en cuenta algo. Una de las premisas fundamentales de la operatoria dental es la conservación de los tejidos. Si estamos en presencia de una lesión estrictamente proximal, ¿qué quiere decir estrictamente proximal? Que solamente abarca la superficie proximal. Pero si analizamos, puede ser estrictamente proximal, pero quizás esa lesión está más hacia vestibular o más hacia palatino. Pero puede ser también de que esté exactamente en el medio, equidistante de vestibular y equidistante de palatino. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Si es estrictamente proximal y estamos equidistantes de vestibular y de palatino, mi acceso va a ser por vestibular. Voy a colocar la matriz metálica protegiendo al diente vecino y voy a hacer un acceso por vestibular. Ese acceso, ¿por qué piensan ustedes que puede ser por vestibular y no por palatino? Porque muchas veces pensamos y decimos, pero tenemos que analizar todas las posturas. ¿Por qué no lo hago por palatino? ¿Y por qué lo hago por vestibular? Por vestibular lo voy a realizar porque la estética yo la puedo devolver con los materiales, utilizando buenas resinas y haciendo una restauración estética. Ustedes me pueden decir, bueno, pero la resina se tiñe y después al paciente no le gusta porque se tiñe y porque cambia de color y se tiene una regla, una restauración. Sí, es cierto. Pero es más importante valorar la parte funcional de las piezas dentales, es decir, la superficie palatina. La superficie palatina, en este caso que es una pieza dentaria superior, la palatina va a ser un área de oclusión. Entonces, en ese caso nos conviene conservar la estructura palatina, ¿no es cierto? No tocar para que funcionalmente esa pieza dentaria siga contactando con diente natural y no con una restauración. Entonces, por eso lo voy a hacer estrictamente, cuando es estrictamente proximal, el acceso a mi lesión lo voy a hacer por vestibular y no por palatino. Esa es la causa principal. Ahora bien, presentemos los otros dos casos. Estamos en proximal, pero estamos más hacia vestibular o más hacia palatino. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Mediante la observación clínica. Esa observación clínica me va a decir, ¿hay cambio de color en la zona vestibular o en la zona palatina? ¿Dónde yo puedo observar ese cambio de color? ¿Dónde veo ese halo grisáceo o amarillento? Y muchas veces ese halo lo veo más hacia palatino que hacia vestibular, o viceversa, lo veo más hacia vestibular que hacia palatino. Entonces, dependiendo de esa situación, mi acceso va a ser hacia vestibular o hacia palatino. Es decir, observo clínicamente el halo por palatino, significa que mi lesión está más hacia palatino. En ese caso puntual, lo voy a abrir por palatino.
porque ese halo que se observa por palatino me está indicando de que mi lesión está más hacia palatino, entonces conservo mayor tejido en vestibular. Ahora, si fuera al revés, veo que mi halo está más hacia vestibular, bueno, lo abriré por vestibular, conservando toda la estructura palatina. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Bueno, seguimos. Ahora, tenemos las cavidades compuestas. Las cavidades compuestas tenemos las que afectan la cara proximal y vestibular. Es decir, vamos, fíjense, estas preparaciones cavitarias que tenemos. Estas en realidad son resinas compuestas, teñidas, que están hacia palatino. Y acá tenemos, perdón, que está muy sencillo. Y acá tenemos ya una preparación cavitaria próximo vestibular, terminada. ¿Mm? Siempre vamos a hacer con aislamiento absoluto, eso es importante, ya vamos a ver las maniobras previas. Estas serían las que son próximo vestíbulo palatino. Afectan la cara proximal, vestibular y palatina, que es la que vimos en la clasificación. Entonces, fíjense lo que yo siempre les comento en cuanto al ahorro de tejido. Nos fijamos en estas preparaciones, tenemos poco tejido afectado, lo eliminamos, pero en este caso tenemos mayor tejido, ¿no es cierto?, involucrado, y siempre debemos evaluar ese remanente dentario que nos queda. Entonces, para trabajar con en estos tipos de preparaciones y en todas las preparaciones, siempre debemos tener un diagnóstico pulpar, un estado periodontal y una condición oclusal. El diagnóstico pulpar, ¿en qué consiste? El diagnóstico pulpar es decir, cómo se encuentra la salud pulpar de esa pieza dentaria. Es decir, el paciente manifiesta alguna molestia con cosas frías, con cosas calientes, al masticar, al morder, al contacto. Entonces, a eso se refiere el diagnóstico pulpar. ¿De qué manera nosotros vamos a trabajar con respecto a esa pieza dentaria de acuerdo a su estado? Lo mismo el estado periodontal, cómo se encuentran las encías, cómo se encuentra el tejido periodontal, necesitamos un detartraje, necesitamos hacer un tratamiento gingival, una gingivectomía, una limpieza de sardo, cómo se observan esas papilas, fíjense que estamos trabajando en la zona proximal de las piezas dentarias, se encuentran inflamadas esas papilas, cómo se encuentran. Y con respecto a la condición oclusal, ustedes saben que previo a cualquier preparación cavitaria y posterior restauración, vamos a hacer un chequeo de la oclusión. Es decir, ¿hay algún contacto prematuro? ¿Cómo ocluye ese paciente en estado normal? Entonces, vamos a trabajar de acuerdo al diagnóstico en estas tres consideraciones generales que tenemos. Ahora bien, teniendo en cuenta las generalidades, vamos a ver los tiempos operatorios. En cuanto a los tiempos operatorios, vamos a tener las maniobras previas. Esto también quiero aclararles, chicos, antes de seguir, que esto ustedes lo vieron en los talleres a principio de año con los jefes de trabajos prácticos. Son temas que, digamos, van a ser totalmente desconocidos por ustedes. Entonces, es importante que por ahí presten atención y se saquen las dudas más que nada. Hay cosas que voy a ir pasando un poquito más rápido, porque es algo que ya ustedes lo trabajaron
en preclínica, lo trabajaron en los talleres, y sí hacer hincapié en todo lo que sea la fase clínica, que es lo que a nosotros nos importa, ¿sí? Dentro de las maniobras previas, ustedes saben, esto es común a todos los tiempos operatorios, esto ustedes también lo vieron con la doctora Toledo en lesiones de clase 1 y 2. Estoy seguro que lo han visto en forma detallada y minuciosa con ella. Entonces, la historia clínica y la ficha odontológica lo van a hacer. Acuérdense el examen clínico, radiográfico y periodontal, eso es en ese orden. La observación de la forma, tamaño y la ubicación de la relación de contacto. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a devolver con nuestra restauración. Por eso es importante saber la forma, el tamaño que tienen esas piezas dentarias y dónde se ubica esa relación de contacto para poder devolver la función a esa pieza dentaria. También dentro de las maniobras previas van a ser profilaxis. Ustedes saben perfectamente que siempre van a trabajar, siempre que van a trabajar, mejor dicho, y van a hacer ya sea un odontograma o le van a mostrar a su jefe de trabajo práctico o van a trabajar ustedes, ya sea en una restauración y después más adelante en sus consultorios, es hacer una profilaxis, un cepillado mecánico, remover esa placa bacteriana, trabajar en eso, hacer una buena limpieza, ¿no es cierto? Y los registros de los topes de oclusión, que fue lo que estuvimos hablando recién. Dentro de las maniobras previas vamos a tener la anestesia, es el aislamiento del campo operatorio, separación y protección. Fíjense qué falta acá, por ejemplo, dentro de las maniobras previas. Un poco a propósito. Falta, ¿no es cierto?, la toma del color. Y más en el sector anterior, donde es sumamente importante el tema de la toma del color. La toma del color lo vamos a hacer posterior a la profilaxis, es decir, que las piezas dentarias deben estar limpias, libres de placa, para saber realmente el color de esa pieza dentaria. Van a tomar el color en estado totalmente natural y sin el aislamiento absoluto. Esas piezas dentarias deben estar humectadas con la misma saliva del paciente. Entonces es importante la toma del color en ese momento dentro de las maniobras previas. Van a realizar la anestesia, el aislamiento del campo operatorio, de canino a canino. Eso van a ver también con su jefe de trabajos prácticos cuál sería la forma del aislamiento, si bien es de canino a canino, si ponemos o no en los premolares los clamps o hacemos ligadura nada más de canino a canino. Eso es importante, eso es muy importante que trabajen con respecto al aislamiento. Y la separación y la protección justamente tiene mucho que ver con el uso de cuñas y matrices, porque ustedes saben que para acceder a la relación de contacto es importante lograr separar las piezas dentarias para poder acceder a la lesión. Y en cuanto a la matriz, que sería la protección del diente de sí. También vamos a tener la selección del material de restauración dentro de las maniobras previas, pero un poco esto tenemos que tener en cuenta qué requerimientos, o sea, qué necesito yo de esa pieza dentaria de acuerdo a la ubicación de la lesión, de acuerdo a la funcionalidad de la pieza dentaria, de acuerdo a la oclusión del paciente. Esos requerimientos pueden ser estéticos o funcionales. Si supongamos que es en el sector superior y es una próximo vestibular, ¿cuál va a ser el requerimiento? El requerimiento va a ser más bien estético. Ahora, si fuera próximo palatino en el sector superior, el requerimiento va a ser más requerimiento mecánico o requerimiento funcional. Entonces, en función de eso, yo voy a elegir mi material. El material que yo elija va a estar en relación a esa necesidad, si necesito más estética que función o más función que estética.
Entonces, de acuerdo a eso, voy a elegir el material. También tenemos que tener en cuenta la relación de contacto, la relación con los tejidos blandos, la forma, el contorno, la oclusión de las piezas dentarias. Y de acuerdo a eso vamos a encontrarnos con una gran variedad de resinas compuestas. Estas son algunas de las que podrían encontrarse. No soy marquista, pero sí que tengan en cuenta las características de esa resina, que tengan, si necesito más bien estética y lograr una superficie pulida, voy a trabajar con resinas de micropartículas o de nanopartículas, o microhíbridas, ¿sí? De acuerdo a la función que tengamos. O híbridos universales, en el caso de los híbridos universitarios, universales, perdón, ya serían en aquellos casos que yo necesito más función estética. También tienen otros tipos de resinas o microhíbridos, como decíamos, también ahí está la lista de algunas resinas que se pueden encontrar. Yo no soy partidario de una marca en especial, porque para mí, bueno, me enseñaron, ¿no?, que no importa la marca del material. Nosotros como docentes le podemos sugerir alguna marca, pero la mano del operador es la que le va a dar a ustedes, digamos, con qué resina pueden trabajar. A medida que pasa el tiempo y ustedes empiecen a lograr mejor habilidad y destreza manual, se van a ir dando cuenta qué tipo de resina es la con la que ustedes mejor trabajan, ¿sí? Y de acuerdo a eso van a ir eligiendo. Bueno, en cuanto a la toma del color, que estaba dentro de la maniobra prueba, un poquito más adelante nada más, tenemos que tener en cuenta la guía de colores. Esa guía de colores puede traer o no el avío de resina que compren. Por ahí compran cuando son estudiantes algunas resinas sueltas, entonces pueden hacer su propia guía de colores, tomando una porción de ese composi y colocando en la superficie que van a restaurar, sobre todo el sector anterior, y fotopolimerizar sin adherirlas, o sobre una tirita de acetato, o bien si trae la guía de colores, porque compraron un avión entre un grupo de compañeros, o cuando tengan en su consultorio la posibilidad de comprar un avión, bueno, tendrán una guía de colores. Lo importante es tener en cuenta que lo tomen con la iluminación natural. La muestra de tono son los materiales a utilizar, descansar la vista en un objeto de color azul o gris. La intervención del paciente en la elección, eso es muy importante, compartir con ese paciente, mostrarle de acuerdo también a los requerimientos que él está necesitando, observar los cambios multicromáticos, hacer un gráfico recordatorio de los diferentes tonos. ¿Por qué? ¿A qué se refiere a ese gráfico? Porque generalmente, primero y principal, ustedes tienen que recordar que el color a la pieza dentaria le da la dentina. ¿Sí? El tejido que le da el color a la pieza dentaria es la dentina. El esmalte es translúcido. Entonces, si a mi pieza dentaria le falta esmalte y dentina por una lesión de caries, tenemos que devolver esmalte y dentina. Y los colores, ese esquema cromático, les va a indicar a ustedes que en la zona cervical siempre va a ser una tonalidad más amarillenta, donde tenemos más hacia cervical menos espesor de esmalte, ¿no es cierto? Y a nivel incisal vamos a tener una zona más bien translúcida, que también, ¿por qué más translúcida? Porque tenemos más esmalte, pero que también va a depender de la edad del paciente. No vamos a hacer, por ejemplo, un borde translúcido en una persona adulta, en un adulto mayor. No vamos a hacer un borde incisal porque sería antinatural, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, vamos a trabajar con las distintas tonalidades, teniendo en cuenta que, como les dije, si me falta esmalte y dentina, debo devolver esmalte y dentina. Y en lo posible tener
de la misma marca ese esmalte y esa dentina para poder trabajar, digamos, con las tonalidades que me está indicando mi guía de colores. Acá se encuentra el esquema a nivel cervical, como le decíamos, generalmente tenemos una tonalidad en una 3, es un color como más amarillento, en el cuerpo una 2 y a nivel incisal, por ejemplo, un B2. Estos son generalmente lo que yo hablaba de la zona translúcida y la zona cervical, perdón, más amarillenta. Fíjense acá, se está probando los colores, como yo le decía, cuando no tienen guía, o bien cuando tienen una guía de colores. Las letras para el matiz, perdón, la variación me va a variar la luminosidad de un color. Los números me va a dar el croma o la intensidad del color. Eso de acuerdo a la guía de colores que se pueden presentar, ¿no es cierto? Estos son generalmente, digamos, las letras, me va indicando los distintos tonos y los números de acuerdo a la intensidad del croma, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la guía de colores que tengamos, digamos, vemos la variedad de colores que se nos pueden presentar. El tiempo de fotopolimerización dice 40 segundos por 2,5 milímetros de la porción de composite. Todo esto siempre debemos tener en cuenta las indicaciones del fabricante, qué tipo de lámpara vamos a utilizar de fotocurado. Eso va a ir, tiene sus pequeñas variaciones de acuerdo a las indicaciones del fabricante y de acuerdo a la lámpara que vamos a utilizar para la fotopolimerización. Apertura, vamos con el segundo tiempo operatorio, nos vamos a encontrar con el esmalte íntegro, vamos a utilizar piedra de diamante redonda a súper alta velocidad, dice la diapositiva, pero en realidad tenemos una velocidad mediana, en la facultad no tenemos una súper alta. Lo importante es que si tenemos un esmalte íntegro y resistente, debe ser una piedra redonda, ligeramente menor a la lesión, el tamaño, con una piedra redonda. Si tenemos una brecha, vemos ya que hay una cavitación hecha, podemos directamente ya entrar a eliminar esa lesión. Podemos utilizar instrumentales de mano, generalmente utilizamos excavadores porque ya eliminamos la lesión de caries. Sí podemos utilizar cinceles, pero ustedes tienen que tener en cuenta cuándo está indicado el uso del cincel. El cincel lo van a utilizar cuando el esmalte se encuentra debilitado y la debilidad de ese esmalte va a estar indicando de que hay menor resistencia y lo que queremos lograr es ampliar la brecha. Es decir, eh, hacemos una maniobra en la que podamos romper un trozo de esmalte para poder acceder a la lesión. Son casos puntuales y si lo hacen lo van a trabajar con sus docentes, pero generalmente ya se trabaja más bien con los excavadores. El uso de cincel por ahí está un poco más limitado para ver si encontramos el caso en el que podamos utilizar, que sería justamente en ese esmalte que se encuentra con un cambio de color, se encuentra quebradizo, con alguna fisura, donde nosotros al impulsar con ese instrumento podamos romper un trozo de ese esmalte para poder acceder a la lesión. Eh, nos limitamos más bien al uso de ese cincel, ya sea en esta ampliación de la brecha y cuando terminamos nuestra preparación eh, cavitaria. Ahora vamos a ver que también podemos utilizar ese cincel. Eliminación del tejido afectado es común a todas las lesiones. Vamos a utilizar excavadores en aquellos casos que el tejido que yo tengo que eliminar va a ser
Blando, un tejido blando, es decir, puedo eliminarlo con instrumental de mano, o si me ofrece resistencia y yo veo, porque clínicamente estoy seguro que hay todavía lesión de caries, pero hay resistencia al salir, con una fresa redonda ligeramente mayor al tamaño de la lesión. Y a baja velocidad vamos a trabajar. eh, y lo importante es ir limpiando, ir lavando ese tejido que lo vamos a eliminar. Vamos eliminando con abundante refrigeración acuosa. Eso es lo importante, ir eliminando de a poco. No podemos ayudar con el detector de caries, teniendo en cuenta que ese detector de caries no es 100% de fidelidad, que me va a estar indicando, muchas veces me está tiñendo tejido sano. Entonces, siempre tener ese cuidado, que solamente el 40% de fidelidad me va a dar ese detector de caries. Entonces, siempre tener en cuenta eso. Bueno, acá seguimos eliminando caries. Fíjense en esta diapositiva cómo se eliminó la caries, pero me sigue marcando justamente el límite amelodentinario. Fíjense todo el contorno que se observa en esa imagen es el límite amelodentinario, que sería la zona crítica. La zona crítica donde cuesta un poco eliminar ese tejido deficiente. Llamamos justamente esa zona crítica por la forma en que se dispersa esa lesión de caries. Es una zona de menor resistencia donde justamente se produce el avance de la caries a nivel de ese límite amelodentinario. Tenemos, acuérdense de los conos de avance cuando vieron las lesiones de caries, cómo eran en las superficies libres y cómo eran en las superficies proximales. Entonces, al llegar a ese límite amelodentinario, la base de ese cono se, se prolonga a nivel del límite amelodentinario. Por eso llamamos zona crítica, ¿sí? Entonces, seguimos eliminando hasta eliminar completamente. Bueno, eliminamos toda la caries y pasamos a realizar la restauración. Teniendo en cuenta que esa restauración, vamos a ver primero la protección dentino-pulpar que hagamos. Evidentemente, en este caso, la protección estuvo dado por el sistema adhesivo, se hizo el acondicionamiento de los tejidos, que ya vamos a ver en otra diapositiva. Se hizo el grabado ácido, ¿no es cierto? En esmalte y en dentina, 15 segundos en total, 10 en esmalte, arrastrando 5 en dentina, con un total de 15 segundos. Se lavó el doble de tiempo, se colocó el sistema adhesivo, dependiendo si de acuerdo a las, si utilizamos un adhesivo de un solo envase, vamos a utilizarlo en dos capas, una que va a trabajar como primer y otro como adhesivo, ¿no es cierto? Y hacemos refluir ese exceso insuflando aire, digamos, y fotopolimerizamos también de acuerdo a las indicaciones del fabricante, aproximadamente 20 segundos, y luego vamos haciendo la técnica incremental en pequeñas porciones de composite. Acuérdense que en el sector anterior vamos a manejar menores espesores de tejido de esmalte y dentina, entonces las porciones de composite quizás sean un poco menos, de 1 a 1,5 milímetros. Vamos cargando el material y vamos fotopolimerizando 20 segundos cada porción, teniendo en cuenta la contracción de polimerización de acuerdo a la dirección que le demos a la luz. Bueno, acá están la fase de la adhesión, colocando, se colocó la matriz. Acá teníamos la matriz metálica protegiendo al diente vecino, y acá ya reemplazamos la tira metálica por la de acetato para hacer la fase de restauración. Vamos cargando el material. La técnica incremental, teniendo en cuenta la zona crítica, que sería en ese caso la zona gingival.
para realizar esta técnica. Las fuerzas generadas por la contracción de polimerización produce fracturas o microcracks en el esmalte con las consiguientes microfiltración, invasión microbiana y sensibilidad pulpar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la técnica incremental es fundamental. Ustedes ya lo habrán visto cuando vieron lesiones de clase 1 y 2, pero es importante que ustedes realicen esa técnica incremental para controlar la polimerización, la contracción de polimerización. Porque si no controlamos, se producen como consecuencia estas tres causas. La microfiltración, es decir, el material se va a reducir dejando una brecha entre el tejido dentario y el material de restauración, formando una nueva lesión de caries en esa interfaz. Hay una nueva invasión microbiana, es decir, al haber esa filtración y esa brecha, esa separación, vuelve a haber microbios dentro, bacterias dentro de esa interfase, produciendo nuevas lesiones de caries. Y también puede producir sensibilidad. El paciente puede relatar que tiene sensibilidad con cosas frías, cosas calientes, que hay que ver ahí también, volver a ver el estado pulpar de esa pieza dental, ¿sí? De acuerdo a lo que nos relata el paciente. Las características de las preparaciones que vamos a realizar son conservadoras, sin planimetría cavitaria, es decir, que está limitada a la lesión, el contorno, la extensión limitada en la eliminación del tejido cariado y nada más, y pueden ser en profundidades de esmalte y dentina. Esmalte o dentina. ¿Qué debemos evaluar en esas preparaciones dentarias? Segura eliminación de la lesión, integridad, cantidad y calidad del remanente frente a la demanda funcional, facilitar la técnica de restauración. Es decir, con nuestras maniobras, nosotros lo que debemos hacer es justamente al hacer nuestra preparación ya pensar también en el material que vamos a trabajar, ¿sí? En el material de restauración que nos facilite la accesibilidad cuando al momento de restaurar. En cuanto a la terminación de las paredes, vamos a tener que tener en cuenta el bisel y el alisado. Tener en cuenta en cuanto al bisel, tenemos que tener en cuenta que no van a realizar en zonas muy cervicales por el menor espesor del esmalte, no van a realizar en zonas de oclusión. Hay autores que preconizan no realizar biseles porque estaríamos gastando tejido innecesariamente, y hay autores que dicen que realizamos para aprovechar la estética, para mejorar la estética, para que nuestra restauración tenga como, digamos, una continuidad con el tejido natural, eh, para que, digamos, se note menos que la pieza dentaria esté restaurada. En cuanto al alisado, habíamos hablado del uso del cincel, ¿no es cierto? Que en ese caso vamos a utilizar, después que terminamos nuestra preparación cavitaria, un alisado de toda mi preparación cavitaria, eliminando, digamos, todos las partículas de esmalte que nos puedan quedar en nuestro cabo superficial de nuestra preparación cavitaria. Los biseles pueden ser de dos tipos, pueden ser planos o cóncavos. El plano lo vamos a utilizar con piedra de diamante troncocónica, delgada, de grano mediano, a mediana velocidad, no alta velocidad. Y el cóncavo con piedra en forma de pimpollo o de bala. Acá lo importante de los tipos de biseles es cuándo hacemos uno y cuándo hacemos otro. Eso va a depender primero de la necesidad que tengamos, es decir, en cuanto a estética, por ejemplo, y también va a depender del espesor del esmalte que tengamos. Si tenemos un espesor pequeño,
de esmalte y bueno, vamos a hacer uno plano. Ahora, si el grosor es mayor de ese esmalte que nos queda, vamos a utilizar el cóncavo. ¿Qué características va a tener ese bisel? Plano, se realiza en el borde cabo superficial adamantino, no en gingival ni en zonas de oclusión, que es lo que habíamos dicho. Abarca un cuarto del espesor del esmalte, 0,5 milímetros, de 1 a 2 milímetros de ancho, de acuerdo con el área a restaurar. La finalidad del bisel, esto también ya lo dijimos, aumentar la superficie de grabado, aumenta la retención, favorece el sellado marginal y mejora la estética. Por ahí un poco estos conceptos debemos tomarlo un poco con pinza porque dice aumenta la retención. En realidad no aumenta la retención porque nosotros estamos trabajando con sistemas adhesivos. Y ustedes saben que esos sistemas adhesivos con el tiempo han mejorado. Entonces, si hacemos una correcta técnica adhesiva, no vamos a necesitar trabajar más en las preparaciones, en ampliar una preparación a través de un bisel o a través de algún tipo de retención, porque el mismo sistema adhesivo a mí me permite una correcta integración del material de restauración a las estructuras dentarias. ¿Dónde no se va a biselar? Bueno, esto también ya lo dijimos, en palatino cuando interfiere en la oclusión, que sería en una pieza dentaria superior, en la pared gingival por el menor espesor del esmalte, en zonas de esmalte que están próximo a la encía, que sería bueno, la zona gingival, que también tenemos menor espesor de esmalte. Y ese alisado es el repaso del borde cabo y bisel con esos cinceles o con recortadores de margen gingival, que también es otro instrumental de mano. Eso va a consistir, como les dije, en un pasaje de ese instrumento en un solo sentido para eliminar todos los prismas sueltos, porque ustedes estuvieron trabajando en esa preparación cavitaria y pudieron haber quedado algunas esquirlas de esmalte, entonces en función de eso hacemos un repaso para una mejor terminación de mi preparación. La limpieza con abundante agua a presión, no con agua de cal. El agua de cal antes nosotros le pedíamos mucho, ahora no le pedimos, se trabaja directamente con agua o con algún limpiador cavitario. Antes se pedía el agua de cal porque era bactericida y en el caso justamente de las restauraciones con resina, donde nosotros tenemos que hacer una técnica de grabado ácido, hago la técnica de grabado ácido y estaría lavando con agua de cal y estaría otra vez creando microporos y tapando con el agua de cal. Entonces por eso directamente la limpieza lo hacemos con agua, presurizada con el agua de la jeringa. Protección dentino-pulpar, esto ustedes saben, de acuerdo a lo que ya vieron en los teóricos, según la profundidad de la preparación, pueden ser selladores, liners o bases, de acuerdo a esa profundidad. En cavidades pequeñas y en cavidades medianas van a ser selladores y en alguna mediana liners y en las profundas van a ser bases cavitarias. Entonces, vamos a tener que en aquellas preparaciones superficiales van a utilizar los sistemas adhesivos únicamente. En aquellas medianas pueden utilizar o solo el sistema adhesivo o un liner de ionómero vítreo más el adhesivo. En algunos casos hidróxido de calcio ácido resistente en focos de profundidad. Eso también tiene que quedar en claro que es bien puntual el hidróxido de calcio en la zona más profunda. Es allí donde van a colocar el hidróxido de calcio, ¿sí? No van a hacer una base o un liner de hidróxido de calcio que va a abarcar más de la superficie de profundidad, simplemente en esa zona puntual. Se prepara un poquito de cal, se coloca en el aplicador en esa zona más profunda. Y acuérdense que estamos en el sector anterior y tenemos menores espesores. Y sobre eso el sistema adhesivo.
Acá me dice, me habla de un hidróxido de calcio ácido resistente. ¿Qué quiere decir ácido resistente? Porque ustedes pueden encontrarse con el hidróxido de calcio biodegradable o con el ácido resistente. El ácido resistente me va a permitir hacer una técnica adhesiva sin que ese hidróxido de calcio se destruya. En cambio, si es un biodegradable, ese hidróxido de calcio se va a destruir con la técnica de grabado vacío. Entonces, en esos casos se pone el hidróxido de calcio biodegradable y sobre eso el ionómero vítrico. Para poder hacer la técnica, ¿cómo se llama? La técnica con el ácido fosfórico, la técnica adhesiva. En cavidades profundas, sin exposición pulpar, vamos a utilizar el hidróxido de calcio biodegradable en la zona más profunda, ionómero vítreo y el adhesivo. Y en cavidades profundas, con exposición pulpar, hidróxido de calcio puro, hidróxido de calcio biodegradable, ionómero vítreo y el adhesivo. Esas son todas las situaciones en las que se pueden presentar de acuerdo a las profundidades. En cavidades pequeñas, medianas y profundas. Y dentro de las profundas, con y sin exposición pulpar. Y en cuanto a la fase restaurativa, tener en cuenta entonces la forma, el color y el contorno. Dentro de los tiempos operatorios para esa restauración vamos a tener en cuenta el sistema de matrices, la técnica adhesiva, la colocación del sistema de matriz, la inserción, adaptación y modelado y por último la terminación. Quiero aclarar que este teórico tiene, digamos, varias partes en la que, si bien el objetivo es no solamente localizar la lesión, sino también el tratamiento, tenemos la fase que hicimos nuestra preparación cavitaria por un lado y por otro lado los tiempos operatorios de la restauración, pero siempre llevando un orden en cuanto a los tiempos operatorios. Entonces, cuando ya hicimos toda nuestra preparación cavitaria, ¿no es cierto? Pasamos a esta fase que sería la fase de restauración. Tener en cuenta el sistema de matrices, que en este caso generalmente vamos a utilizar la cuña que va a ser ligeramente mayor al espacio interdentario con una matriz de acetato. O sea, pasamos de la matriz metálica que utilizábamos en nuestra preparación cavitaria para evitar tocar el esmalte vecino, y ahora vamos a utilizar la matriz de acetato, ¿sí? Vamos a hacer la técnica adhesiva, que eso implicaría, ¿no es cierto?, la técnica de grabado ácido, la colocación del sistema adhesivo, se coloca el sistema de matriz, inserción, adaptación y modelado, y por último la terminación. Entonces, en cuanto a la técnica adhesiva, consiste en el acondicionamiento de los tejidos, es decir, vamos a hacer la técnica de grabado ácido, como ya dijimos hoy, con el ácido fosfórico al 37%, 15 segundos en total, se lava el doble de tiempo, luego se lava, se seca, se hace la impregnación y la adhesión. Vamos haciendo la inserción del material con la técnica incremental, que también ya habíamos hablado, en pequeñas porciones, no mayores de 1,5 a 2 milímetros, comenzando en las zonas más profundas. Hacemos la adaptación, o sea, colocamos el material y vamos adaptando a ese material, tratando de ir condensándolo hacia las paredes de nuestra preparación cavitaria y adaptando una porción con la otra, para que no nos queden espacios y vamos fotopolimerizando. Luego vamos modelando, sería ya el último de los pasos, en las últimas porciones, por eso mostramos el pincel, las últimas porciones de ese composite, podemos ir dándole esa forma, que el pulido nos cueste menos, si logramos una correcta forma
en cuanto a la inserción de este material, nos va a facilitar mucho el pulido. Y por último, la terminación, que le vamos a dar la forma, alisado, brillo y resellado. En cuanto a la forma, vamos a darlos con bisturí, hoja número 11 y 12, con tiras de pulir de centro neutro, con piedras de diamante troncocónica, en forma de llama o bala, de grano mediano fino, de 15 a 30 micrómetros, con tipos de pulir de grano grueso y fresa de 12 filos. Esta forma, esta primera parte de la terminación que lo vamos a realizar, ustedes tienen que tener en cuenta de acuerdo a cómo le quedó esa restauración, digamos, qué exceso debo eliminar, y en función de eso voy a utilizar uno de estos elementos. Por supuesto que las tiras de pulir de centro neutro generalmente lo van a usar siempre porque estamos trabajando en la zona proximal, ¿no es cierto? Importante que podamos trabajar con las tiras de pulir siempre, pero en las superficies vestibulares ver si trabajo con esas piedras troncocónicas en vestibular si fuera superior, y en palatino con la forma de bala, y también con las fresas de 12 filos. Luego pasamos al alisado, que sería, digamos, hacer este paso, pero sin perder ya la forma que dimos en el primer paso, con piedras ya de grano fino y extra fino, de 5 a 15 micrómetros, fresas de 12 filos, discos de pulir, de grano mediano y fino, puntas de goma siliconadas, tiras de pulir de grano fino, también de centro neutro, o sea, son ya de granulometría decreciente. También vamos a ver, de acuerdo a lo que logramos en el primer paso, vamos a utilizar uno de los elementos o quizás todo, dependiendo de la necesidad. Luego vamos a hacer el brillo con fresas de 30 a 40 filos, con disco de pulir de grano extra fino, puntas de goma siliconadas extra finas y brochitas húmedas para pulir. Ahora se pueden encontrar con muchos elementos de pulido en el comercio, pero para que ustedes tengan una idea, nosotros le ponemos todos los elementos que ustedes pueden utilizar en cada paso de la terminación de su restauración. Luego podemos hacer el resellado, que no siempre lo hacemos porque ya es otro tipo de resina que lo vamos a utilizar en la superficie, pero sí por ahí es importante que ustedes lo sepan. Se hace un grabado, un regrabado de 5 segundos en el margen de la restauración, se coloca el adhesivo, el endurecedor de superficie, que nos va a permitir mejorar la superficie rellenando poros y grietas, mejorando el sellado de esa restauración y de esa manera otorgar mayor resistencia superficial. Pero nosotros no le pedimos este tipo de resinas para hacer el resellado, pero es importante por ahí que ustedes conozcan que existen estos elementos como para mejorar su restauración. El logro de la estética. Estas son las versiones terminadas. Estos son, digamos, de vuelta a todos los tiempos operatorios, los pasos que fuimos haciendo en la restauración, en la preparación y en la restauración. Así empezamos y así terminamos. Bueno, esa es la bibliografía. Bueno. Chicos, ¿alguna duda hasta acá? Hola, hola, ¿están? Sí, profe. Sí, doctor. Vamos. Bueno, seguimos entonces. Bueno, no vamos a dar lecciones de clase 5 hoy porque es demasiado total. En el parcial no hay preguntas de ese tema. Vamos a dar las diferencias
entre lesiones de clase 3 y 4 porque es importante, es prácticamente lo mismo. Hay algunas variaciones y no quiero tampoco aturdirlo con tanto en un solo día, ¿sí? Entonces, las preparaciones de lesiones de clase 4 también vamos a tener los mismos objetivos: identificar lesión, su tratamiento y del material, y diferenciar las lesiones producidas por caries y por fractura. Porque ustedes saben que una de las causas de las lesiones de clase 4 es por fractura. Generalmente vienen por urgencia de ese tipo. También vamos a ver la ubicación, etiología, clasificación y tratamiento. Las lesiones de clase 4, hablando de la clasificación de Black, son aquellas superficies proximales de incisivos y caninos que afectan el ángulo incisal. Acá tenemos las lesiones que, si ustedes siguen el contorno de la lesión, involucra al ángulo incisal, ¿sí? Esa es la diferencia con la lesión de clase 3. La etiología, la causa, son por caries, por defectos del ángulo incisal, fracturas por traumatismo, que son muy frecuentes, o reemplazo de restauraciones preexistentes. Esas tres causas son las principales de las lesiones de clase 4. Esas son diferencias ya establecidas con la lesión de clase 3, que era más bien por caries o por iatrogenia. Acá ya se suma por traumatismo o reemplazo de restauraciones existentes. Pueden ser de causa infecciosa o no infecciosa. La infecciosa sería por caries y la no infecciosa sería por fractura o por parafunción, ¿sí? Las ventajas son exactamente las mismas que vimos en las lesiones de clase 3 en cuanto a su preparación. No hay extensión preventiva, no requieren una cavidad, sino simplemente la eliminación de la infección. En el caso de que sea por caries o por traumatismo, ya directamente se pasa a una fase restaurativa porque no tenemos que preparar nada. Las desventajas son muy sensibles a la técnica, es más laboriosa, el costo requiere un mayor tiempo clínico. Podemos clasificar de acuerdo a los tejidos que abarcan en adamantinas o amelodendinarias. Según la dirección pueden ser verticales, oblicuas o horizontales. Según el número pueden ser únicas y múltiples. Según la altura de la fractura pueden ser coronarias, radiculares o coronorradiculares, dependiendo digamos, del traumatismo que haya recibido ese paciente, esa pieza dentaria. En este caso tenemos lesiones de clase 4 en el sector inferior, acá en esta imagen, y producida por caries. La etiología sería por caries en este caso. Por caries, se nota bien la caries. Las consideraciones generales son las mismas: el diagnóstico pulpar, que ya lo vimos en clase 3, el estado periodontal y la higiene, y evaluar la condición oclusal, que en este caso, una lesión de clase 4, generalmente está involucrada en áreas de oclusión, entonces es importante evaluarlo. Los tiempos operatorios son lo mismo, exactamente lo mismo. En cuanto a la preparación de la superficie dentaria, también es lo mismo: acondicionamiento, impregnación, adhesión, la restauración, inserción, adaptación y modelado. La terminación es la misma: formalizado, brillo resellado, control de la oclusión y control a distancia. Acá tenemos el caso clínico. Maniobras previas, exactamente lo mismo, teniendo en cuenta que ya es una lesión, digamos, un poco más grande que una lesión de clase 3. Ahí vemos en la boca del paciente, se hace el registro de la oclusión, la profilaxis, el registro del color, la selección del material de acuerdo a las exigencias estéticas y mecánicas.
lo mismo que vimos en las lesiones de clase 3, con la diferencia que en una lesión de clase 4 va a requerir más exigencias funcionales y mecánicas, que también estética, pero también función mecánica. El composite que vamos a utilizar generalmente es microhíbrido de partículas de 0,4 a 0,8 micrómetros que logran armonía óptica, comportamiento mecánico aceptable, reproducen las propiedades ópticas de los tejidos. Según los factores analizados, tenemos microparticulados por vestibular, cuando la exigencia es el brillo y el buen pulido de la superficie, y el híbrido por palatino por la exigencia mecánica, siempre hablando de una pieza antero-superior. En este caso es una antero-inferior, el caso clínico que les estuve mostrando. Entonces vamos a tener que la zona de oclusión va a ser vestibular porque es el sector inferior. Así que eso también tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Vamos a hacer la anestesia, el aislamiento absoluto de canino con las ligaduras y la colocación de los clamps a nivel de premolares. Hacemos la apertura. En este caso, ¿qué les parece a ustedes si hacemos o no apertura? Si ya tenemos la brecha totalmente abierta, ya directamente pasamos a ver el tipo de acceso, que podríamos ampliar con un instrumental de mano, un cincel recto, o ampliar esa brecha con una fresa troncocónica. Eliminamos ya directamente el tejido deficiente, en este caso, que lo vamos a realizar con el excavador. Tenemos ya acceso a la lesión, así que directamente no hacemos apertura, sino ya eliminación del tejido afectado. Bueno, ¿por qué excavadores y hasta qué momento? También ya lo vimos, ya habrán visto también con la doctora. Excavadores hasta que no ofrezca resistencia y paso a una fresa redonda ligeramente mayor a la lesión. Eso ya lo vimos. Eliminamos completamente la caries, colocamos detector de caries, eliminamos toda la caries, hacemos la protección del dino pulpar, que también se siguen con los mismos parámetros. Podemos utilizar selladores o liner. El tema de la terminación de las paredes también lo vamos a hacer de acuerdo al bisel plano cóncavo, también en forma detallada como hablamos en la lección de clase 3. También tener en cuenta dónde nos vamos a biselar: en las superficies de oclusión, en la pared gingival, en zonas de esmalte próximo a encía. Se termina el alisado con instrumento de mano, con cinceles. Terminación del borde cabo, que puede ser con un recortador de margen gingival o con el cincel. Fíjense las imágenes. Acá se observa bien que es un pasaje nítido para darle terminación a la pared. ¿Cuál es la finalidad? Eso también ya lo vimos: eliminar los prismas sueltos del esmalte para lograr un mejor sellado de nuestra restauración. Lo hacemos con el cincel. Acá estamos haciendo bueno, están movidas las imágenes, pero es con una piedra troncocónica, un bisel plano, ¿sí? Hacemos la preparación. Técnica de grabado ácido. Hacemos lo mismo, la misma técnica, lavamos el doble de tiempo, colocamos la cuña, la matriz, impregnación, sistema adhesivo, fotopolimerizamos. Acá lo que podemos agregar, es que también en la bibliografía se pueden encontrar. Acá en este caso se hizo con una matriz de acetato, pero también pueden hacer con matrices de silicona, también con cronitas preformadas de acetato. Pueden hacer las lesiones de clase 4 como para darle una mejor forma. El tema es que nosotros no le pedimos eso en la parte
práctica, la matriz de silicona. Entonces directamente no tengo imágenes para mostrarle, pero sí se pueden encontrar en la bibliografía que pueden hacer matrices de silicona, digamos, como para utilizar, digamos, como matriz y cargar el material a través de esa matriz de silicona. Se toma una impresión con silicona, una cubeta parcial de la superficie lingual, en este caso, o palatina superior, y sobre eso hacen los recortes en vestibular de la silicona, colocan esa llave de esa matriz, digamos, en la superficie palatina o lingual, y sobre eso les sirve como respaldo para ir cargando el material. Con la salvedad, en este caso, ¿no es cierto?, que es un ángulo donde abarca 4 superficies en total, porque tendremos el ángulo incisal, la superficie proximal y las caras libres. Van a cargar el material desde esmalte, desde palatino hacia vestibular, o desde lingual hacia vestibular, cargando el composite de esmalte, el respaldo lingual o palatino, proximal, esmalte, van a ser luego el núcleo de dentina en la porción central, y terminando en vestibular con la capa de esmalte. Para que facilite un poco la restauración, siguiendo, por supuesto, con la técnica incremental. Hacemos la impregnación, adhesión, el sistema adhesivo, esto bueno ya lo vimos, lo hacemos de la misma forma. Hacemos la inserción, adhesión y modelado con distintas formas de espátula. La técnica incremental. Lo mismo, controlando la contracción de polimerización para evitar la microfiltración y la invasión microbiana, la sensibilidad pulpar, ¿sí? Tener en cuenta la zona crítica en el momento de... Porque hay 2 zonas críticas que tienen que tener en cuenta. Cuando elimina la lesión de carie, que era el límite amelodentinario que yo les mostré, y casi siempre también es la zona gingival donde más problemas tenemos, y también al momento de restaurar. En el momento de restaurar, justamente porque tenemos poco espesor de esmalte en esa zona, y la adhesión por ahí lo logramos mejor a nivel del esmalte que de la dentina, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto. Bueno, acá seguimos con el caso. Acá ya estamos terminando, dándole forma. La terminación y pulido es exactamente los mismos pasos que vimos, con los mismos elementos, exactamente los mismos. Forma, alisado, brillo. Ahí estamos con los distintos discos de distinta granulometría, el resellado. Hacemos el retiro del aislamiento, control de los tejidos blandos, repaso de los bordes de la restauración con un explorador, control de la oclusión, muy importante en estos casos. Pasamos un hilo dental, eso nos faltó decir en la clase 3, para corroborar de que hayamos devuelto el punto del contacto. Control a distancia. Y acá tenemos un caso clínico, paciente de 8 años, fractura melodentinaria con exposición pulpar. Si el paciente tiene 8 años, generalmente las piezas dentarias del sector anterior, que es el caso que se muestra, completa su formación a los 9 años, la parte apical. Entonces, en lo posible se trata de proteger a esa pulpa para que se termine la formación de esa pieza dentaria. Entonces, en esos casos colocamos un hidróxido de calcio y tratamos de proteger a esa pulpa y ver las condiciones en que aparece, si trae esa porción que se ha desprendido o no, y ver la posibilidad de adherir ese trozo.
Es una técnica vieja, técnica de collage, en la que la verdad es muy difícil, digamos, volver a adherir una porción ya fracturada. Hay que ver las condiciones en las que trae el paciente, que puede ser en leche o en solución fisiológica, y ver también cuál es el tiempo en que se ha producido la fractura, si lo trajo eh, enseguida o pasaron unos días. eh, Hay un montón de factores que hay que tener en cuenta, pero supongamos que todas las condiciones se han dado, que trajo en leche o en solución fisiológica o en saliva esa porción, y podemos, digamos, reposicionar esa porción fracturada, podemos hacer esa técnica de collage. Entonces, en ese caso, se hace la protección de la zona expuesta de la dentina. Supongamos que se hizo una exposición pulpar, bueno, se hace una protección, si bien las condiciones no estarían dadas, porque no estaría en un ambiente totalmente aséptico, ¿no? Pero supongamos que hubo una microexposición y bueno, no jugamos porque la pieza dentaria no está del todo formada. Bueno, hacemos un liner, tratamos de reposicionar el cabo fracturado, hacemos la técnica de grabado tanto en el remanente dentario como en la porción que se ha desprendido, reposicionamos y colocamos el sistema adhesivo y colocamos y adherimos a esa porción fracturada al remanente. Hacemos la técnica de collage. Nos aseguramos sellando, colocando mínimas capas de resina como para poder adherirnos perfectamente, y hacemos la técnica de collage. Ahí está el caso, en este caso, cuando se hizo la técnica de collage, acá apenas se observa, ¿no es cierto?, la adhesión al remanente, pero nos encontramos generalmente con algunas desventajas. Esa desventaja sería que el fragmento adherido cambie el color original, que la línea de unión presente diferente color y que se desprenda durante la función incisiva. Es decir, que se vuelva a fracturar esa porción que no hemos adherido. Esas son las grandes desventajas. Pero como ventaja podemos decir que, bueno, pudimos salvar esa urgencia reposicionando esa porción, tratando de recuperar la función de la pieza dentaria. Tenemos que esperar si actúa favorablemente o no esa protección que hicimos, si después el paciente no viene con dolor, hacer controles periódicos, radiográficos, a ver si se forma todo el ápice de esa pieza dentaria, ver si nuestra restauración cambió o no de color, ¿sí? Y bueno, después tenemos estos otros casos clínicos, distintas preparaciones y restauraciones, y bueno, la bibliografía que es la misma. Bueno, con esto terminamos entonces lesiones de clase 3 y 4. Le debo la clase 5. Es mucho para darle todo. Ella me dijo la doctora Toledo justamente que era mucho para darles, pero bueno, pensé que íbamos a andar un poquito más rápido. Son temas muy importantes porque es el sector anterior, entonces es importante ir de a poco. Y bueno, si quieren hacerme alguna pregunta. Profe, después nos pueden repetir los temas que van a entrar en prótesis, por favor, para el Prótesis. examen. Discúlpame, yo soy operatoria. Hola, hola. Chicos, en operatoria va a entrar odontología mínimamente invasiva, lesiones de clase 1, 2, 3 y 4. Las 5 yo puse cuando presenté los temas puse las 5, pero no hay, yo ya mandé las preguntas y no hay preguntas de lesiones de clase 5. O sea que queda pendiente ese teórico para que yo les pueda dar quizás para el cuarto parcial.
¿Estamos? Sí, doctor. Y Doctor. escuchen, fíjense en el Siu Guaraní, seguramente está cargado porque la doctora ya me pidió hace unos días los temas para ver los temas de prótesis. Yo tengo entendido que en este parcial van a haber preguntas de endodoncia, de operatoria, de oclusión y de prótesis. ¿Eh? Así que pregunten bien los temas, ahí creo que están en el SIU. Yo la verdad que no presté atención, a pesar de que es un módulo, cuáles son los temas de prótesis que me preguntó acá una compañera de ustedes.